Buenos días. Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a desmitificar la inteligencia artificial. Fíjense, muchas veces se habla de que las redes neuronales y los grandes modelos de lenguaje fuesen como si fueran, se habla de ellos como si fueran cajas negras mágicas. Pero fíjense que la realidad es mucho más elegante. No, esto no se trata de magia negra, ni de trucos, ni de nada de eso. Lo que está detrás de toda inteligencia artificial es pura álgebra lineal combinada evidentemente con cálculo y optimización. Para entender cualquier arquitectura de inteligencia artificial, desde la predicción del precio de una casa hasta GPT-4, o bien sea Gemini, o bien sea Copilot, o bien sea Grok, o Cloud, que son los más recientes, debemos apoyarnos en tres pilares fundamentales, que son el cálculo diferencial, que nos dice cómo aprender, la estadística, que maneja la incertidumbre, y en el centro de todo juega un papel preponderante, que es el álgebra lineal, que es el motor, es ese motor que procesa los datos. El primer reto de la inteligencia artificial es cómo entiende una máquina el mundo real. La respuesta para esto es simple, transformándolo en estructuras numéricas. Es decir, el álgebra lineal es el puente entre el mundo físico y el digital. De alguna manera, estos tres aspectos que tenemos acá en pantalla son la, la fundamentación de todo lo que es el álgebra asociado pues, a las redes neuronales. Tenemos las neuronas, que son la unidad atómica de procesamiento inspirada en la biología, regida enteramente por matemáticas y coeficientes de ponderación. Tenemos el álgebra, que es el centro de todo, el lenguaje universal de los datos, eh, expresado de una manera elegante mediante vectores, matrices y productos, puntos de alta dimensión. Nuestra combinación lineal, que es el tema que nos toca el día de hoy, eh, básicamente es esto que está acá, es un producto punto entre vectores y matrices de alta dimensión, de muy gran dimensión, de grandes dimensiones, de muchos parámetros, a los cuales el álgebra nos facilita de alguna manera ese cálculo. Y por último, evidentemente, las redes neuronales, que son los sistemas integrados que logran entender y transformar el contexto del mundo real a través de proyecciones lineales secuenciales. Eh, Tomamos como ejemplo el mercado inmobiliario. Una casa no es solo un objeto físico. Para un algoritmo, una casa es una entidad definida por características o variables críticas, bien sea metros cuadrados, lo que es el área de la residencia, de la vivienda, número de habitaciones, ubicación, servicios, etc. Cada una de estas propiedades se convierte en una dimensión. De esta forma, una casa específica se transforma en un vector de entrada en un espacio de n dimensiones. Como dijimos anteriormente, para que una máquina entienda un contexto físico o cualitativo del mundo real, debemos transformarlo en una estructura numérica estandarizada. El álgebra lineal sirve como el conducto primario que mapea características complejas del entorno real a coordenadas en un espacio n-dimensional. Fíjense, en nuestro ejemplo tenemos una serie de variables que son el área, que es un tipo de entrada, un tipo de datos numérico, y bueno, su descripción son los metros cuadrados de la residencia, de la vivienda. El número de habitaciones es un entero, ¿ok? Es la cantidad de habitaciones o cuartos o recámaras disponibles. La ubicación es una sectorización de dónde se encuentra ubicada la vivienda, que es categórico, también puede ser tomado como entero. Y la clasificación viene siendo como periferia, urbano, premium para nuestro ejemplo. Por supuesto, eh, según el caso, según sea el caso o el contexto de cada ejemplo, esta clasificación puede ser mayor o puede ser incluso hasta menor. Los servicios básicos,
viene siendo un tipo de dato booleano. ¿Existe o no existe? Es la disponibilidad crítica de agua, electricidad y en todo caso de telecomunicaciones, que también viene siendo un servicio básico. En este caso, vamos a ejemplarizar el tema del mercado inmobiliario desde dos puntos de vista. Vamos a utilizar una regresión lineal multivariable, ¿ok? Y vamos a utilizar un perceptrón multicapa. En el caso de la regresión lineal multivariable tenemos lo siguiente. Si imaginemos que queremos predecir el precio de una vivienda basándonos en sus características. Históricamente la herramienta matemática por excelencia para esto es la regresión lineal multivariable. Disponemos de un vector de características como producto, es decir, este vector va a estar, va a ser igual a un producto de un coeficiente por un vector en particular de variables. ¿Okay? Y si queremos encontrar una salida, en este caso que es el precio mínimo, precio máximo, ¿okay? O un rango de precio, vamos a asignar una importancia o peso, que es el coeficiente del que les acabo de hablar, a cada característica. Además de un término de ajuste constante llamado sesgo o bias, por sus siglas o por su término en inglés. ¿Okay? Aquí es donde se nos presenta la combinación lineal. Aquí ocurre digamos, ese truco matemático básico que es calcular esa combinación lineal. ¿Qué sucede con las magnitudes? Si alimentamos valores crudos directamente a una red neuronal, variables de gran escala numérica como el área, alrededor de los 200 metros cuadrados, van a eclipsar inexorablemente por completo a variables binarias cruciales como tener agua, tener electricidad, tener telecomunicaciones e incluso la cantidad de habitaciones. Para solucionar esto, debemos escalar esas variables. La normalización vectorial escala todas las variables a un rango homogéneo, por ejemplo, entre ceros y 1. Esto garantiza que la red neuronal procese la importancia relativa de cada dimensión con total equidad y sin sesgos de escala. ¿Ok? Fíjense que en notación, digamos, en notación matricial, esto no es más que tomar el máximo valor de la variable, del rango de entrenamiento de esa variable y tomar cada uno, o sea, ese máximo valor y cada uno de los valores individuales, ir dividiéndolos por ese valor. Eso es normalización. Nuestra combinación lineal se compone, tal como lo tenemos expresado allí en pantalla, por los pesos, denotados por la letra W, representan la importancia de cada característica física en la predicción final de precios. Tenemos el sesgo, que ya habíamos mencionado eso, que es un valor constante de ajuste que permite la flexibilidad de salida incluso cuando estas entradas son cero. Y tenemos un forward pass, que es el proceso de adelantarse o procesar hacia adelante cualquier que consiste estrictamente en realizar una combinación lineal, como la tenemos expresada acá del lado derecho. ¿Cómo impacta estos pesos en las variables? Fíjense que ahí tenemos una tabla para nuestro ejemplo, en donde le da el nivel de importancia a cada variable. En este caso, el área cobra mayor importancia. Sin embargo, bueno, por supuesto, la ubicación, los servicios básicos también tienen una ponderación. ¿Ok? Pero vamos a conversar acerca de la notación matricial. Esto no es más que el producto punto entre el vector de pesos y el vector de entrada. Es decir, volvamos acá. En nuestra combinación lineal, este producto que tenemos acá entre el peso y cada vector, ¿okay? Es justamente esa notación matricial, o mejor dicho, esta notación es combinación lineal,
Pero esto lo podemos resumir a una notación matricial que solamente sería un vector de peso o un vector de coeficientes multiplicado por una matriz de variables. ¿Ok? ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? La regresión lineal es extremadamente poderosa para este tipo de ejemplos. Sin embargo, tiene un defecto. Ella asume que el mundo real es lineal, cosa que no es así. Asume que si duplicamos el tamaño de la casa, por supuesto el precio se va a duplicar exactamente en forma proporcional. Sin embargo, para nadie es un secreto que los mercados y los fenómenos reales son complejos, caóticos y llenos de no linealidad. Si nos limitamos a la regresión lineal, nuestro modelo fallará ante patrones complejos. ¿Qué quiere decir patrones complejos? Por ejemplo, eh, dos viviendas que están en la misma zona, en la misma ubicación, y tienen tamaños iguales. Sin embargo, una de ellas carece de uno de los servicios básicos. Yo no puedo darle la misma ponderación a ambas, así tengan en la misma área. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de ellas carece de los servicios básicos. ¿Ok? Eso por poner un ejemplo. Hay ejemplos mucho más complejos que esto. Eh, Fíjense que aquí, como lo observamos, bueno, tenemos la ponderación. Esta ponderación responde a un modelo lineal o de regresión lineal multivariable. Multivariable significa porque hay varias variables que son de distinta naturaleza. ¿Ok? Y estas variables responden, o mejor dicho, los pesos que multiplican estas variables responden a un ciclo de aprendizaje, que son la inicialización, donde los pesos y los sesgos se configuran inicialmente con valores completamente aleatorios. Tenemos un forward, que es donde calculamos la combinación lineal del vector en entrada para proyectar un precio estimado inicial. Evidentemente aquí va a ocurrir una diferencia entre lo calculado y lo esperado. ¿Okay? Luego vamos a pasar a una evaluación. Se evalúa el error cuadrático medio para medir qué tan desviados estamos de la realidad. Y por último, vamos a pasar a una optimización, que es donde se calculan los gradientes hacia atrás, los backward propagation, y se actualizan los parámetros. ¿Ok? Aquí es donde, digamos, de alguna manera se evidencia ese punto crítico. ¿Por qué? Porque según este modelo y los datos que utilizamos para entrenar nuestra red, ¿ok? Esta red nos va a resultar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, nos va a resultar en una red de regresión lineal multivariable. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como perceptrón simple, donde la unidad atómica o el perceptrón como tal es una serie de neuronas de entrada contra una serie de neuronas de salida. En este caso tendríamos 7 neuronas de entrada para nuestro ejemplo, ¿okay? Contra 2 de salida, que son el precio mínimo y el precio máximo. ¿Cómo solucionamos esta rigidez de la regresión lineal? Bueno, fíjense, nos debemos inspirar en la biología, así de sencillo. Pasamos del perceptrón simple a la unidad atómica de las redes neuronales. Un perceptrón hace exactamente lo mismo, es decir, hace exactamente lo mismo que una regresión lineal. En su primera etapa toma las entradas, las multiplica por sus respectivos pesos y le suma un 6. Eso es lo que veíamos por acá. Vamos a devolvernos acá. Lo que veíamos en la formulación matemática que tenemos aquí a la derecha. ¿Ok? Eso realiza una combinación lineal, pero, aquí es donde viene el pero. Introduce un elemento revolucionario al final que sería de alguna forma la función de activación. En nuestra regresión lineal, esa función de activación viene siendo un gradiente descendiente, pero sigue siendo una, una red neuronal lineal. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un solo perceptrón sigue siendo equivalente a un clasificador lineal. Es decir, es como que si una línea estuviera cortando un plano, lo estuviera intersectando. No puede resolver problemas donde los datos están entrelazados. Por ejemplo,
como la puerta lógica XOR, ¿ok? Sin embargo, un solo perceptrón no basta para la complejidad del mundo real. ¿Cómo solucionamos esto? Repito nuevamente la pregunta. Vamos a aplicar capas de inteligencia, es decir, vamos a aplicar una arquitectura profunda. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que es una arquitectura profunda, donde respondemos o cómo respondemos, le damos respuesta a esa pregunta que nos hicimos hace unos segundos. ¿Por qué hacer una transición a un perceptrón multicapa o MLP? También conocido como MLP. Cuando unimos decenas o cientos de neuronas artificiales individuales, creamos capas funcionales estructuradas. El álgebra lineal en estas etapas se vuelve masivo y sumamente eficiente gracias a la multiplicación directa de matrices. Las capas ocultas son capaces de extraer patrones sumamente abstractos y relaciones no lineales complejas del conjunto de datos inicial. ¿Ok? Es decir, si un solo perceptrón no puede resolver problemas no lineales, la solución es la cooperación. Esa es la palabra clave acá. Conectamos múltiples perceptrones en paralelo para formar una capa oculta, ¿ok? O varias capas ocultas, y luego apilamos esas capas una detrás de otra, lo que da lugar a lo que se conoce como perceptrón multicapa o red neuronal feed forward. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto o por qué funciona? Esto funciona gracias al teorema de aproximación universal. Al interconectar estas capas mediante transformaciones lineales o multiplicaciones de matrices, que sigue siendo una combinación lineal, seguida de funciones de activación. Aquí es donde ocurre la no linealidad. ¿Por qué? Porque estas funciones de activación son no lineales. Por ejemplo, la función ReLU, que fue la que utilizamos desde nuestro segundo punto de vista para analizar el mercado inmobiliario. ¿Ok? En este caso, la red va a adquirir una propiedad matemática asombrosa que se conoce como aproximador universal. ¿Qué significa esto? Que con suficientes neuronas y capas, un perceptrón multicapa puede moldear y aprender cualquier función matemática continua, por más retorcida o compleja que ésta sea. ¿Qué significa esto en términos de nuestra transición? Pasamos de la regresión lineal multivariable al perceptrón multicapa. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar una simple línea recta. Ahora nuestro modelo puede identificar curvas, fronteras sinuosas, interacciones ocultas entre variables y patrones abstractos que, por supuesto, nosotros como seres humanos se nos dificultaría muchísimo poder programar a mano. Esta función ReLU de la que les mencionaba hace unos segundos está definida de esta forma, es decir, eh, busca un valor máximo en un rango de valores, en un dominio de valores, mejor dicho. Es una forma elemental y bastante elegante de representar esa función ReLU. No olvidemos, no perdamos de vista que esta función ReLU es nuestra función de activación. Nuestra combinación lineal, que es nuestro tema central, sigue existiendo. Sin embargo, esta función ReLU es la que me va a permitir a mí optimizar los valores de los pesos, los valores de los coeficientes, eliminando instantáneamente cualquier valor negativo generado por las proyecciones intermedias de la red. ¿Ok? ¿Por qué se hace indispensable esto? Sin funciones de activación no lineales como ReLU, el apilamiento masivo de capas colapsaría matemáticamente. Es decir, si yo tomo mi archivo de renglones de entrenamiento, que evidentemente es no lineal, y se los alimento mi red lineal multivariable con esto, con este archivo, esto va a crear un colapso matemático. No importa si tuviéramos 1000 capas consecutivas. Toda la arquitectura de la red neuronal se va a reducir estrictamente a una sola y simple transformación lineal básica. Por eso es que es importante, en este caso, para sistemas no lineales, sistemas complejos, utilizar funciones de activación como la ReLU. También podemos hablar de la tangente hiperbólica, también funciones que son un poco más tradicionales, un poco más antiguas, como la función sigmoide. ¿Ok?
¿Cómo aprende esta estructura molecular de datos? Bueno, mediante un ciclo continuo de optimización. Es decir, al principio los pesos se inicializan al azar. Es decir, la red hace una predicción a través de un paso hacia adelante o forward propagation, ¿ok? Compara su resultado con la realidad usando una función de pérdida, como el error cuadrático medio del que hablábamos anteriormente. Ese también va a existir desde ambos puntos de vista, ¿ok? Y mide qué tan grande ha sido el error. El descenso del gradiente y backpropagation. Para corregir el error usamos el descenso del gradiente. Es decir, esto que tenemos acá en pantalla. Imaginemos que estamos en la cima de una montaña que tiene mucha neblina. En este caso es una superficie de error multidimensional. Y queremos bajar al punto más bajo. Ese gradiente nos dice en qué dirección debemos irnos. Es decir, en qué dirección debemos dar el siguiente paso. Este gradiente del cual les estoy mencionando hace uso, sí, correcto, esa es la palabra, hace uso del algoritmo de backpropagation. Es decir, utiliza una regla de cadena de cálculo. Cuando hablamos de regla de la cadena, debemos recordar cuando veíamos un curso de análisis matemático, esta regla de la cadena se utilizaba para hacer derivadas. ¿Ok? Vamos a propagar el error hacia atrás, es decir, por eso es que se denomina backpropagation. Y de esta forma vamos a ajustar cada peso de la red de una forma muy pequeña. Este ciclo se repite miles y hasta a veces millones de veces dependiendo de la cantidad de parámetros, dependiendo de la cantidad de pesos que vamos a considerar, hasta que se logre la convergencia. La convergencia se logra una vez que el error ya no puede disminuirse más de lo que está. ¿Ok? Esto significa que debemos caracterizar la red. Fíjense, eh, el objetivo matemático de esto es navegar hacia el punto geográfico más bajo de esa cuenca. Imagínense ese descenso del gradiente, como les puse el ejemplo, una montaña donde debemos de ir del punto más alto, donde existe el mayor error, hasta el punto más bajo. Cada época, cuando hablamos de época de entrenamiento, estamos mencionando son los ciclos de entrenamiento. Ajusta de forma iterativa los coeficientes del vector de peso restando una pequeña fracción de gradiente calculado en el paso anterior. Es decir, antes de pasar a ese tema que tenemos allí, es importante entender que no existe un solo tipo de red neuronal. Eso es lo que quería mencionarles en este momento. Podemos tener, dependiendo de la estructura de los datos, y para esto es importante la disciplina de análisis de datos. Dependiendo de la estructura de datos, la arquitectura va a cambiar. ¿Ok? Las redes densas o perceptrón multicapa son las que acabamos de describir perfectamente, acá como lo acabamos de ver. Cada neurona está conectada con todas las de la capa siguiente, que es fault connected. Fault connected son excelentes para datos tabulares estructurados, como el ejemplo de las casas, el mismo ejemplo que estamos tratando desde los puntos de vista. En este caso, cuando se trata de otro tipo de datos, por ejemplo, imágenes o secuencias temporales, esto hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios. También tenemos las redes convolucionales, o CNN, especializadas en procesar matrices bidimensionales o imágenes, ¿ok? Utilizando filtros para detectar patrones locales, bordes, texturas, formas, etcétera, y compartiendo los pesos. Lo que hace este tipo de redes ideales para visión artificial. Por eso es que eh, eh, tradicionalmente existen inteligencias artificiales distintas para cada fin. También tenemos las redes recurrentes o transformadores, que son diseñadas para secuencias, es decir, texto, audio, series temporales. Estos transformadores en particular utilizan un mecanismo que se llama self-attention o autoatención, que mediante puras operaciones matriciales de combinación lineal nos permite entender el contexto global de una
frase. De todos modos, ya vamos a entrar en este tema. ¿Cómo pasamos del lenguaje del espacio físico, ¿ok? Que sería una casa, al lenguaje humano o a los grandes modelos de lenguaje? Imagínense la increíble escala que tiene que tiene esta evolución. Fíjense, en nuestro ejemplo tratamos una red neuronal muy reducida. Desde el punto de vista de regresión multivariable, estamos hablando, como les mencioné, de una red neuronal que tiene siete neuronas, tan solo siete neuronas de entrada, cada una correspondiente a cada tipo de variable, y tiene dos neuronas de salida. ¿Ok? Cada una correspondiente a cada salida. Acuérdense que nuestra salida va a estar conformada por un precio mínimo y un precio máximo. ¿Ok? Eso es una red neuronal de regresión lineal multivariable. ¿Ok? Ahora, en este caso comenzamos calculando una combinación lineal para estimar el precio de una vivienda, aplicando ese mismo principio a varias cientos o incluso miles de millones de parámetros. Vamos a llegar a lo que son los modelos, los grandes modelos de lenguaje. ¿Ok? Un gran modelo de lenguaje, en un gran modelo de lenguaje, las palabras se convierten en vectores multidimensionales, que vamos a llamar embeddings, por su término en anglosajón. Las palabras con significados similares terminan en puntos cercanos al espacio vectorial. Esto es lo que en algunos casos denominamos tokenización. ¿Ok? Eh, Del mismo modo como normalizamos los datos de una casa, el modelo de lenguaje moderno, o el gran modelo de lenguaje moderno, convierte estas palabras individuales en vectores complejos. ¿Ok? El núcleo de este mecanismo es el self-attention. El self-attention o transformer, que ya lo hemos mencionado anteriormente, es un mecanismo, es una herramienta desarrollada por Google en el año 2017. ¿Ok? Que fue el que dio paso o la puerta de entrada para los LLM, los grandes modelos de lenguaje, en este caso ChatGPT, que fue el primero que se masificó comercialmente. Luego surgieron otros como Gemini, que es de Google también, por supuesto, Bing, Copilot, Grok, Cloud actualmente. Y este modelo o este mecanismo self-attention toma del mismo modo eh, digamos, el método de cálculo de una combinación lineal a partir de la álgebra lineal. ¿Okay? No es magia. Lo que hay detrás de un gran modelo de lenguaje no es magia, es simple álgebra matricial, álgebra lineal pura. ¿Okay? Multiplicando matrices de consulta, clave y valor, en el caso del modelo self-attention o del método self-attention, para decodificar un contexto semántico. ¿Okay? El procesamiento se hace que hacen estas inteligencias artificiales no respondan con coherencia. Es decir, eh, vamos a reducir ese gran misterio o ese halo de misterio que rodea a una inteligencia artificial, lo vamos a reducir a perceptrones. Vamos a reducir las multiplicaciones de matrices colosales con velocidades vertiginosas. La arquitectura cambia, la escala se vuelve masiva, pero la esencia matemática de esto sigue siendo la misma, la combinación lineal que hereda de aquella modesta regresión lineal. Sin embargo, antes de cerrar, vamos a mostrarles ejemplos de ambos ejemplos, o mejor dicho, de ambos puntos de vista para nuestro ejemplo, que en este caso es el mercado inmobiliario. Aquí tenemos el modelo de regresión lineal multivariable. Esto fue desarrollado en Python, en el lenguaje de programación Python, ¿okay? En un modelo bastante simple, basado en dos códigos, que es el código principal, main, ¿okay? Que es este que tenemos aquí, que es donde se inicializan los datos de entrenamiento, se normalizan y se cargan en las matrices de datos, por supuesto, en la matriz de entrada. Y aquí también es donde ocurre digamos, en la multiplicación, pues la combinación lineal. ¿Ok?
Tenemos también el código de red neuronal, que es este que está acá. Aquí es donde ocurre el entrenamiento de la red neuronal y el cálculo de los pesos, ¿de acuerdo? Los pesos o los coeficientes de nuestro vector de peso, ¿ok? Aquí tenemos los datos de entrenamiento, el área, número de habitaciones, ubicación, agua, electricidad, telecomunicaciones, beneficiaría, precio mínimo, precio máximo. Esto está en un texto, en un archivo de texto, CSV, y aquí están los datos de entrada, los datos de prueba, mejor dicho. Son 50 datos, 51 en este caso, y para 50 en este caso, y para los datos de entrenamiento tenemos 7000 datos de entrada. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde ocurre el cálculo? Bueno, vamos a ejecutar este archivo. Y fíjense que aquí me dan los resultados. Vamos a explicar un poco esto. Aquí tenemos la matriz de datos inicial. Recuerden que esta matriz de pesos, mejor dicho, de pesos inicial es una matriz aleatoria. ¿Ok? Y del mismo modo, el vector de sesgos inicial es una matriz aleatoria. Normalmente se inicializan en cero. Ambos sesgos. ¿Ok? Aquí están la cantidad de épocas que se necesitaron para hacer la convergencia. Fíjense que ya con 100 épocas ya empezamos a hacer la convergencia. Ya todos estos valores, que es este vector que tenemos más a la derecha, fíjense que se repiten allí. Y aquí tenemos la corrida de la propagación por las 50 entradas de prueba, que son estas que están acá. Estas son las corridas de prueba, donde tenemos un precio mínimo real, un precio mínimo predicho por el modelo. ¿Okay? Fíjense que la diferencia es bastante mínima, bastante pequeña, y tenemos un máximo real con un máximo en la predicción, que es esta que está acá. ¿Okay? Y para cada uno de los renglones va a ocurrir lo mismo, 96. Por ejemplo, aquí en este caso del renglón 35, tenemos 97.000 contra 103.000, que es la predicción. La diferencia sería aproximadamente $6.000. Igual para la salida, el precio mínimo el precio máximo de venta, 118 el real contra 126 el calculado. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo bastante particular. No, bueno, en este caso no lo tenemos aquí. Pero aquí tenemos la matriz de peso final. Fíjense que hay una diferencia. En este caso, ningún peso es negativo. Todos los pesos son positivos, a diferencia de los aleatorios, que sí hay varios pesos negativos, como lo podemos observar acá. Del mismo modo, tenemos el vector de sesgos final, que es este que está acá. Viene siendo muy similar a cero. Se aproxima bastante a cero. Y bueno, este es el ejemplo de regresión lineal. Ahora vámonos a la red multicapa, que es esta que está acá. En este caso tenemos del mismo modo, tenemos un archivo main que hace las mismas funciones del anterior y tenemos una red neuronal. En este caso, bien importante resaltar, destacar que ya esta red neuronal no es lineal, no es multivariable lineal. Es una red neuronal multicapa en donde se agregó una capa oculta de 16 neuronas. ¿Ok? Aquí vamos a correrla. Vamos a correr esta red neuronal, a ver qué nos da. Fíjense que es un poco más lenta también en su ejecución. Vamos a ampliar esto acá. Aquí nos está mostrando las épocas. Fíjense que aquí ya no se presenta una convergencia inmediata. Tienen que seguir ocurriendo épocas hasta que llega la convergencia aproximadamente en la época 4000. ¿Ok? Aproximadamente en la época 4000 ya ocurre la convergencia, ya empieza a ocurrir la convergencia en la 4100, en donde ya podemos decir que ya con 4000 ciclos ya nuestra red puede estar entrenada. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a ver los pesos, vamos a correr este archivo para poder ver los pesos. ¿Ok? Los pesos calculados, que son estos que están acá. Ok, aquí tenemos los pesos
calculados. En este caso tenemos los pesos calculados, que, bueno, en este caso, aquí esta primera matriz es una matriz aleatoria de 7 filas contra 16 columnas, a diferencia del inicial que era 7 por 2. Y aquí tenemos los pesos los finales, que son estos que están acá, que serían los que van desde la capa oculta hasta la capa de salida, que sería 16 por 2. Aquí tenemos también los sesgos, que sería una fila contra 16 columnas. Y tenemos los sesgos finales, que sería una fila, o de salida, mejor dicho, que sería una fila contra dos columnas. Y bien, eso es, digamos, el ejemplo que les traía. Espero bueno, que es una manera de explicar o de analizar que realmente no se trata de algo extraordinariamente mágico, por darle algún término, pero bueno, sí tiene sus connotaciones algebraicas, o mejor dicho, el núcleo central de todo esto es pura álgebra lineal. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.